Buen día muchachos, el tema de la clase de hoy es la fecundidad global y su baja tasa que ha habido en los últimos años. Primero, hay que definir qué es una tasa de fecundidad. Se refiere a la relación que existe entre el número de nacimientos ocurridos en un cierto periodo y la cantidad de población femenina en edad fértil, esto entre los 15 y 49 años en el mismo periodo. Aquí tenemos un mapa que muestra la tasa de fertilidad dependiendo de los países, siendo entre más oscuro el azul, mayor cantidad de hijos tienen. ¿Ok? Continuemos. Primero hablemos sobre la disminución de la fecundidad global. Como les venía diciendo, en los últimos años, específicamente en los últimos 150 años, las tasas de fecundidad han disminuido en casi todos los países. Las tasas de fecundidad de todos los países del mundo eran como mínimo de 5 hijos por mujer. En la actualidad, las tasas de fecundidad de la mayoría de los países con población superior a 1 millón de habitantes son iguales o inferiores a 2,5. ¿A qué quiere decir esto? Pues que si vemos al principio, específicamente en los años 1960, había una tasa de fertilidad, o sea, había una tasa de que habían 5 hijos por más o menos una mujer. Pero a medida que ha ido cambiando el tiempo, ha ido evolucionando el tiempo, hemos visto que hay un bajón, digamos, aquí en 1985 más o menos, 1985-86, hay un bajón de 3,5 hijos por mujer y en el 2015 más o menos hay una proporción de 2,5 hijos por mujer en el mundo. Creo que lo habrán visto que antes sus abuelas o algo eh, tenían muchos más hijos y ahora actualmente sus mamás no tienen más de uno o dos. Esto, como decía, inició en Europa a finales del siglo XIX y posteriormente se extendieron a todo el mundo, como podemos ver en esta tabla que es del Banco Mundial. Bueno, ahora continuemos con los factores que incidieron en la disminución de la fecundidad global. Primero, la transición sucedía en Europa por motivos de prosperidad, salud y la nutrición, más las tasas más altas de supervivencia que se habían visto, hizo que las familias se redujeran considerablemente. Además, el acceso de la mayoría de la población a métodos anticonceptivos modernos hizo que se redujera más el número de hijos. Y aquí lo podemos ver que, digamos, había una cantidad de 5 hijos. Esto antes no se veía. Segundo, el derecho a planificar la familia se ha reconocido de forma explícita o implícita desde un Plan de Acción Mundial sobre la Población que se dio en 1974 y también la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de maltrato contra la mujer en 1979, a favor de que la mujer pudiera controlar su fertilidad, esto siendo reconocido como políticas de población y de desarrollo de los países. Muy importante, ya que la mujer podía controlar cuándo se podía embarazar y si quería embarazarse. Un cambio drástico. El número 3 es la respuesta a los cambios de la vida social debido a la industrialización y la urbanización acompañada de factores económicos. ¿Qué quiere decir esto? El costo de un hijo frente a los bienes, ya que sabemos que mantener un hijo puede llegar a ser muy caro. Esto también sumado a las expectativas económicas de las familias jóvenes, o sea, las familias jóvenes tenían expectativas muy altas por las cuales tenían que sacrificar ciertas cosas. Y entre estas cosas era no tener una familia muy numerosa, ya que el costo podía ser muy grande. El número 4 es considerar la fecundidad como un aspecto del que pueden ejercer control sobre su fecundidad si quieran tener hijos. Y además el tener métodos anticonceptivos también fue una gran revolución. El poder saber que entre menos hijos tuvieran era una ventaja también, pues, como explicaba anteriormente, por el gran gasto que tenía tener estos. Número 5, la educación, especialmente en la mujer. Hizo que cambiara la concepción sobre el futuro de sus generaciones, ya que la educación daba acceso a nuevas oportunidades y cambio económico sumado a que reducía el trabajo infantil. Da cuenta que dar una vida mejor a cambio de una prole, o sea, un conjunto de hijos, reducido, no había necesidad de dispersar sus recursos en una gran cantidad de hijos. ¿A qué se refiere esto? A que se daban cuenta que tener una gran cantidad de hijos, como ya mencionaba anteriormente, y lo repito, es una gran cantidad de dinero que hay que gastar, una inversión muy grande, se podrían llamarlo algunos. Pero entonces darse cuenta que entre menor cantidad de hijos era más fácil mantenerlos, poderlos educar
y era una salida también hacia un futuro mejor, establemente económico, y no había necesidad de dispersar todos los recursos en todos los hijos que tuvieran, sino eran en dos o tres. Ya continuamos con los factores por los cuales todavía hay cuatro hijos por mujer. Primero, eh, el dominio colonial que se introdujeron enfermedades, conflictos y otras fuerzas que exacerbaron las tasas de mortalidad ya elevadas en la región, por lo cual la tasa de fecundidad tiene que ser lo suficientemente alta para reemplazar la tasa de mortalidad y la necesidad de mano de obra. ¿Qué quiere decir? Durante la época colonial control, como decía en el texto, y debido a todas las enfermedades, la tasa de mortalidad era extremadamente alta. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Debido a falta de mano de obra para los países europeos, hay que esclarecer eso, necesitaban empezar a hacer y hacer y tener hijos. Por eso es que la tasa es altísima. Aunque actualmente ha bajado, esto más que todo se ve en África, como podemos ver en la tabla, eh, sigue siendo una tasa un poco alta porque son cuatro hijos por mujer y a veces pueden llegar a ser más, seis, siete. Dos, de un marcado y continuo deseo de tener hijos y a la ausencia de medio anticuado para limitar el tamaño de la familia. No hay como tal tanto conocimiento sobre estos llamados métodos anticonceptivos. Además, el deseo de, más que todo de los hombres de querer tener hijos, eso se ve muy enmarcado acá. Tercero, las elevadas tasas de mortalidad infantil, ya como en la primera. Primero hay que esclarecer que la mortalidad infantil es superior, es desde la edad superior a las 22 semanas. Hay que esclarecer eso. Pero debido a todas estas cantidades de muertos en las poblaciones infantiles, puede ser por no solo enfermedades, sino porque de verdad no sobreviven, por crímenes, por guerra y todo esto. Entonces es la necesidad de tener muchísimos hijos para que al menos uno siga sobreviviendo la familia, si me hago entender. Entonces todo esto ve afectada a lo que es la de que haya al menos cuatro hijos por mujer. Además que también la desigualdad que hay, pues muchas veces se pueden ver matrimonios infantiles, o sea, de un hombre mucho mayor a una niña que se ve abusada y pues por su factor de fertilidad tiene hijos y pues ella no puede acceder a la información o a métodos conceptivos, es muy difícil o casi imposible. Ya en los factores en los cuales influyen que hayan de 2.5 a 3.9 hijos por mujer, o sea, de 2 a 4 hijos por mujer, he tomado tres aspectos importantes, tomados a partir de una tabla que está aquí a la derecha, que es de la evolución de la tasa global de fecundidad, tomada de algunos países. Entonces, primero, según la Conferencia sobre la Población y el Desarrollo Poblacional de 1994, las personas y parejas tienen el derecho de decidir si desean tener hijos, cuándo y con qué frecuencia. Esto es muy importante, pues esta gente puede decidir de verdad si quieren tener hijos, cuántos quieren tener, a qué hora los quieren tener, a qué edad los quieren tener. No hay una obligación tan amena como en los casos anteriores. Número 2. El deseo de no querer más hijos o no tenerlos simplemente o principalmente por barreras económicas de salud o sociales. Esto también, el no querer tener más hijos y los métodos de anticoncepción hacen que pues no hayan familias con numerosos hijos. Normalmente se piensa, bueno, ya tengo una hija o no quiero tener una hija, pero ya la tengo, así que no quiero tener más. Todo esto se ve muy afectado y además con las barreras económicas, la salud, hay veces que no se puede salvar a todos, como se veía un poco en el caso anterior, o el gasto que requieren de estos, entonces se limitan mucho a uno o dos hijos como máximo. Y tres, les estudio en las mujeres. Las mujeres con estudio muestran tasas de supervivencia infantil más altas, por lo tanto suelen encontrar matrimonio más tarde y tienen más autonomía a la hora de tomar decisiones en el ámbito reproductivo. ¿A qué hace caso esto? A que normalmente cuando ya la mujer sabe sobre todo esto y tiene conocimiento, normalmente toma las decisiones con mayor autonomía y con más conciencia. Piensa que, digamos, primero voy a trabajar, voy a estar establemente, tal vez conozco la pareja y ahí vemos si de verdad queremos tener hijos, si hay una necesidad de querer tener hijos. Hay veces que no, si quieren tener hijos. Entonces todo esto ha hecho que se disminuya la tasa de nacimientos y pues normalmente se ven de a dos. Normalmente en nuestras regiones vemos de a dos hijos a máximo cuatro.
De donde saqué esta información fue de el poder de decidir de los derechos y proyecciones demográficas de las Naciones Unidas y las tablas las saqué del Banco Mundial. Les sugiero que las vean para comprender un poco más y ver las estadísticas. Gracias, espero verlos en la próxima clase.